Buenos días, mi nombre es Bárbara Ballesteros y para iniciar esta ponencia quería lanzar una pregunta al aire, que es ¿qué papel puede llegar a tener la música en la creación de supuestas nuevas identidades? Vamos a situarnos en el mayor movimiento migratorio interior que ha sufrido España en toda su historia, como es el contexto de la creación, del levantamiento de más de 300 pueblos de colonización por parte del régimen franquista y sobre todo hablamos de la migración de más de 55.000 familias que dejaron atrás su pueblo de origen para iniciar una nueva identidad en un territorio diferente. Estos pueblos que se vinculan mucho a la existencia del agua, ya sea de un río o de un pantano, tienen la finalidad de vincular lo que es la ideología franquista con la población rural y ofrecer una imagen de beneficencia del régimen, ya que se les da a los campesinos unas tierras que labrar, las cuales les convierten en propietarios. Para estudiar este caso se ha realizado trabajo de campo en el pueblo de Bernuy, que es un pequeño pueblo de la comarca de Talavera de la Reina, que tiene una creación y un desarrollo anómalo respecto al resto de pueblos de la comarca, ya que existe un gran peso de la ideología republicana en él, incluso en la actualidad, por un pasado prefranquista de expropiación de tierras al duque de Arión y una colectivización de estas. Por lo que para esta investigación se ha decidido prescindir casi totalmente del relato oficial ofrecido por el régimen sobre la colonización para centrarnos en las vivencias de los informantes y habitantes de este pueblo. Para abordar todas estas cuestiones, nos planteamos unos objetivos allá por abril de 2022, a través de los cuales se pretende hacer una inmersión en esta comunidad para plantear nuevos conceptos y nuevos significados de la música en procesos de creación de comunidades musicales. Para poner un poco en contexto, decir que los pueblos de colonización forman parte del plan de reforma agraria franquista y que llevan consigo otros sistemas autopromocionales como puede ser el nodo o la escuela de colonización agrícola que forma parte de estos pueblos y que es muy diferente a la educación que se recibe en el resto de España. Estos sistemas promocionales, como he dicho, llevan consigo un cambio en lo que es la vida musical de los pueblos, ya que existe un repertorio afín, o el que podemos llamar a partir de ahora hegemónico, que relega el folclore prefranquista a espacios más íntimos como la Nochebuena, por lo cual es necesario incidir en ese sentido de la doble oficialidad del repertorio de los pueblos de colonización y sobre todo de cuáles son los repertorios que impulsa el régimen por un sentido domesticador, podríamos decir. Los objetivos de la investigación son principalmente, primero, el de indagar en esa función social que tiene la música en los pueblos, para conocer este repertorio que funciona en muchos casos como un nexo de unión entre personas que no solo no comparten ideología en muchos casos, sino que ni siquiera comparten orígenes ni procedencias. Y por otro lado, también investigar y analizar esas prácticas musicales que, a pesar de todas estas diferencias y gracias también a los puntos comunes del repertorio, pues generan un espacio comunitario en el que se comparte música. Para abordar todas estas cuestiones se optó por una metodología etnográfica procesual que se dividió en 5 fases y que forma parte de una investigación más amplia que pretende también abordar otro tipo de repertorios, otro tipo de espacios, pero hoy en concreto nos basaremos en el papel comunitario
que tuvo este repertorio, sobre todo las coplillas, a la hora de crear una comunidad musical en el pueblo de Bernuy. Por ello, el grosso de la investigación ha ido tomando la línea de la pretensión de acuñar un nuevo término, que es el de no identidad, porque el término de Timothy Rice de 2007 de identidad deja algunas cuestiones sin determinar, que son las que podrían ayudar a hablar de las identidades de los pueblos de colonización, ya que, bueno, a pesar de que se habla de una visión esencialista en la que esa identidad se genera en oposición al poderoso, que en este caso podríamos hablar que es el sistema de dominación franquista, creemos que este término de no identidad podría ayudarnos a comprender ese surgimiento de nuevas identidades, a pesar de que no lo sean tal y como conocemos el término en nuestros días. Por otro lado, también se pretende estudiar el papel de la música a la hora de construir una comunidad y cómo puede amansar a las fieras de una dictadura y ser un elemento cohesionador entre todas las diferencias que existen en los pueblos. Además, se pretende dar la importancia y poner en valor ese ambiguo género de la coplilla como un nexo de unión, ya no solo entre los pueblos que conviven dentro de los pueblos de colonización, sino también como un elemento realmente común y transversal en una época como es el franquismo. En esta investigación hemos podido llegar a dos conclusiones principales. En primer lugar, hablar de la coplilla como elemento de gran importancia en esos espacios musicales que se viven en comunidad y que, a pesar de que posteriormente estos espacios acaban derivando en muchos otros espacios comunes, desde la escucha de Manolo Escobar en una televisión comunitaria hasta la llegada del tocadiscos y de los guateques al pueblo de Bernuy. Sin embargo, ese pequeño germen que creó comunidad musical en el pueblo fue la coplilla, y esto nos lleva a la segunda conclusión, que tiene mucho más que ver con la práctica y con el espacio, y es el hecho de juntarse para compartir coplillas que proceden de diferentes orígenes. Muchas comparten estribillos comunes, ya que se habla de unos 45 estribillos comunes en toda la zona, pero que varían en cuanto a letras, en cuanto a lo que los colonos denominan soniquete, pero que tras un análisis es el modo de las coplillas, y otras diferencias que lo que provocan es una interpretación de un pueblo y la escucha del repertorio del otro, por lo que estos repertorios conviven en el pueblo, son escuchados el uno al otro, aunque nunca se produzca esa asimilación del repertorio ajeno como propio, y mucho menos una mezcla. Sin embargo, cabe destacar que los colonos nos han hablado de dos situaciones en las que se podía producir una mezcla entre orígenes e ideologías. Una de ellas es en caso de hambre, necesidad o ayuda vital, y en el otro caso es en la experiencia de compartir música. Muchas gracias y espero que os haya gustado.